Bienvenidos a un nuevo encuentro de Miradas Constructivas, nuestra cita semanal aquí en Real TV. Y hoy tenemos el inmenso placer de recibir a Carlos Abranski. Carlos es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, máster del IAE, es docente universitario y autor de numerosas publicaciones, entre ellas el libro Dirección Comercial de Emprendimientos Inmobiliarios, editado por Bienes Raíces Ediciones, un libro que recomiendo especialmente. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Mario, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, y un poco la idea es charlar el tema de dirección comercial, que sin lugar a dudas es un tema fundamental porque hoy realmente todos los emprendedores necesitan comercializar sus productos en un contexto mucho más complicado, y también poder hablar acerca de un nuevo curso que estás lanzando en la Universidad de Palermo sobre arquitectura y real estate. Me parecen dos temas muy interesantes porque un poco las nuevas condiciones que va presentando el mercado también necesitan de una oferta renovada de capacitación, ¿no? Así es, Mario. Bueno, ¿por dónde querés que empecemos? Bueno, empecemos charlando un poquito del tema de dirección comercial de nuevos emprendimientos inmobiliarios. Bueno, como vos muy bien dijiste, en el contexto económico y pandémico en el cual estamos ya hace 2 años del tema pandemia, contexto económico complicado, ya veníamos de antes. La pandemia no hizo más que complicar lo que ya estaba complicado. Yo soy de los que opinan que la madre de todos los problemas de la Argentina es la inflación, digamos, y la verdad que si eso se pudiera resolver, que tampoco nadie entiende por qué no se resuelve, digamos, porque habría mecanismos para hacerlo, pero en fin, esta es otra discusión, estaríamos mucho mejor. Dicho esto, efectivamente, en términos de todo lo que tiene que ver con la dirección comercial de nuevos emprendimientos inmobiliarios, hay algunas cosas que han cambiado mucho en los últimos 3-4 años. Para empezar, creo que una de las cuestiones principales es que hoy no tenemos el dinamismo de preventas que teníamos hace por lo menos 4 años atrás. No porque hace 4 años atrás fuera brillante, pero efectivamente el mercado era mucho más dinámico, había mucho más interés en pequeños inversores entrando de pozo, pequeños usuarios, digamos, finales, entrando de pozo en emprendimientos. Y bueno, la dirección comercial tiene que ver con eso, con repensar, digamos, esto que yo siempre he definido como las 4 claves estratégicas de cualquier desarrollo inmobiliario, que es, la primera es fundamental para mí, es quién desarrolla y para qué. No es lo mismo constituirse como empresa desarrolladora y definir que ese es tu negocio en la vida y por lo tanto vas a seguir haciendo desarrollos inmobiliarios independientemente del contexto, que ser empresa constructora y por lo tanto como empresa constructora integrarse hacia adelante y hacer tus propios desarrollos porque a lo mejor el mercado de demanda de clientes privados o de obra pública bajó la actividad y entonces aprovechar esa capacidad instalada para hacer desarrollos inmobiliarios, o lo que también yo llamo desarrollos de única vez. Claro. Digamos, más que de única vez es, hago y después no sé si sigo, claro. Que son lo que muchas veces hacen los inmobiliarios cuando se integran hacia atrás y dicen yo tengo un terreno por un lado que me lo trae un cliente, tengo algunos clientes que son habituales compradores, inversores de esto, hagamos la parte del medio que parece tan sencilla, digamos, ¿no? Esto les pasa también a algunos grupos de amigos, claro, y profesionales de la construcción que juntan amistades, juntan voluntades y dicen, bueno, vamos, si todo el mundo lo hace, nosotros también, claro, y hagámoslo. Son los 3 casos en donde esta cuestión de quién desarrolla y para qué es fundamental, porque esto determina, digamos, el segundo tema estratégico, que es la definición del producto inmobiliario, ¿no? ¿Qué se hace, digamos? Y esto está vinculado ya a una cuestión también de el sistema de financiamiento, digamos, claro, cómo se van a financiar las obras. Y como te decía antes, bueno, esto ha cambiado drásticamente. Pasamos de muchos años de un sector
fondeado, digamos, financiado básicamente por preventa y una parte menos sustancial de inversión propia, algunos inversores corporativos y demás, a un sistema de financiamiento donde la preventa hoy tiene muy baja presencia, digamos, en los desarrollos inmobiliarios, con lo cual hay que generar otro sistema de financiamiento. ¿Cuáles son estos sistemas de financiamiento? Bueno, hay bastante de inversión propia, en muchos casos de desarrolladores y constructoras que para continuar su rueda y no desactivar, digamos, la estructura que tiene instalada hace muchos años, y todos en este sentido con la mirada siempre puesta en el futuro, sabiendo que cualquier desarrollo en cualquier lugar de la Argentina y países limítrofes lleva 3 años y más, en general y más. Bueno, siempre hay una expectativa de que el futuro mejorará. No sabemos si esto está basado en una cuestión de fe o una cuestión de estar mirando algunos datos más allá de la coyuntura. Yo diría que buena parte de los que ya tenemos unos años de estos miramos un poco la historia y decimos, bueno, la verdad que esto ya nos pasó varias veces. Esto es cíclico. Y ahí ponemos fe en creer que esto va a volver a ocurrir, digamos. Claro, ya van a venir tiempos. Claro, mejor. Yo siempre digo, yendo al otro tema que vos me decías que es mi especialidad, Dios es arquitecto y entonces creemos que también trabaja un poco para el gremio y algo ayuda, digamos, en ese sentido. Así que la otra cuestión hoy fundamental es cómo vamos a financiar los emprendimientos y en este sentido está habiendo algunos cambios importantes. Vemos mucho más esta cosa que yo llamo inversores mayoristas, inversores profesionales que buscan en el real estate un refugio, digamos, frente a otras alternativas menos atractivas de inversión en los mercados financieros. Se está viendo un crecimiento interesante, todavía no en grandes proporciones, pero un crecimiento interesante del crowdfunding inmobiliario, liderado por, yo diría que una única o muy poquitas, para no tratar de ser de una compañía de crowdfunding inmobiliario que está creciendo muy exitosamente, más lento de lo que estaba previsto, obviamente vinculado también al contexto. Y alguna preventa siempre hay. Y consumidores finales también, gente que aparece. Y está empezando a haber ¿no? bastante, digamos. Algún consumidor final que está viendo una oportunidad en esto de lo que a veces, para mi gusto, mal se considera periodísticamente esta baja de los costos de construcción, que efectivamente en términos de dólar blue o dólar MEP, digamos, es más baja que en otros momentos, pero que no es tan baja como el periodismo dice que es, digamos, y que dependerá en todo caso de cada obra y de cómo se gestione cada obra. Y esto hace que los precios de referencia hoy sean un poco más atractivos en este sentido, siempre y cuando alguien esté dispuesto a desprenderse de dólares, lo cual otro tema. Esto es como un tema shakespeariano, digamos, no es el ser o no ser, digamos, no to be or not to be, digamos. Me desprendo e invierto en ladrillo, no me desprendo y me sigo sentando encima esperando que pagar menos dólares dentro de en el futuro, digamos. Esto es un tema, que tendríamos que traerlo a Shakespeare a ver si nos contesta la pregunta. Las otras dos cuestiones estratégicas son definir, y para mí esto hoy es bastante relevante, y se entronca mucho con el tema de la arquitectura, que es definir quiénes son los clientes, ¿no? Y clientes, hablando de clientes, estoy hablando tanto de los inversores, digamos, qué miran hoy, qué producto inmobiliario miran hoy los inversores que siguen invirtiendo y están más dispuestos a invertir, digamos, este tema, me parece que acá sí hay un tema interesante para ver, y es esto que está medio agotado, este modelo de monoambiente apto profesional, creyendo que es un cheque al portador, ¿no? Hoy hay tanta oferta de monoambiente apto profesional en todos lados, que la verdad que hay muy baja demanda para esto, con lo cual los inversores hoy están mucho más abiertos a pensar en productos pensados para el cliente final, y yo estoy viendo por lo menos en muchos desarrollos,
que vamos hacia unidades más grandes, ¿no? De 2 ambientes con más metros, Sí, sí. 3 y 4 ambientes más habitualmente en algunas zonas de Capital Federal, digamos. Sí, Pensando sí, y también justamente... con el aprendizaje que significó la pandemia, ¿no? Porque una cosa era un monoambiente antes de la pandemia, gente que estaba 16 horas fuera de su departamento y venía a dormir y lo usaba casi como un cuarto hotel, y otra cosa es hoy con el teletrabajo, con el homeworking, qué sé yo, todas las cosas que fueron apareciendo y que vinieron para quedarse, o en alguna medida vinieron para quedarse, ¿no? Efectivamente, esto, digamos, y justamente es esto, digamos, y no solamente esto, Mario, también hay que pensar en las nuevas estructuras familiares, Claro. ¿no? Los nuevos modelos de familia, digamos. Mm. Y acá otra vez hago una llamada a mis colegas arquitectos, ¿no? Y a los desarrolladores incluso, porque seguimos pensando inmobiliariamente en las unidades en términos de ambientes, 1, Claro. 2 ambientes, 1, 2, 3 dormitorios, Claro. ponemos al dormitorio principal como el dormitorio de los padres y los dormitorios más pequeños como el dormitorio de los hijos, y de vida, hoy hace que los padres estén mucho más tiempo en la casa, pero los hijos también, digamos. Con lo cual, digamos, a ver, yo creo que tiene que haber ahí un replanteo de... es cierto que después, digamos, el grupo familiar tiene capacidad de comprar de una cierta cantidad de metros cuadrados. Ahora, ¿cómo reconfiguramos esos metros cuadrados hoy? Es un tema en el cual los arquitectos tienen mucho para decir y mucho para proponer, digamos, ¿no? Y me parece que es momento de pensar en ambientes más flexibles, sin caer tampoco en estas pruebas que alguna vez se han hecho de decir, che, yo te entrego una superficie y después vemos cómo la llenamos adentro, digamos. Eso tampoco ha funcionado. Y la cuarta y última cuestión es la estrategia competitiva, digamos, ¿no? La estrategia competitiva, sabemos que hay 3 estrategias competitivas genéricas. Hoy el mercado pareciera ser un mercado de precio, pareciera que el que vende es el que tiene el precio más bajo. Yo creo que esto es muy cortoplacista, digamos, muy cortoplacista. Es cierto que eso por ahí permite fondear un poquitito más rápido, pero después, si están pensando en la salida de esto y en la comercialización del producto y el poder diferenciarlo de alguna manera, me parece que hay que probar, digamos, y trabajar con una estrategia competitiva más de segmentación, y en el caso que se pueda, digamos que siempre son contados con los dedos, casos de diferenciación, pero los casos de diferenciación, hoy tiene que ser muy fuerte el impacto de la diferenciación para que esto perdure en el tiempo, digamos, ¿no? Entonces me parece que estas 4 variables hoy siguen siendo claves porque se integran y se complementan entre sí, definen el producto inmobiliario, definen la estrategia competitiva de quien asume el rol del desarrollador, independientemente que sea una empresa desarrolladora, una constructora o estos amigos o inmobiliarios que se integran. Y esto es lo que va a permitir tener un desarrollo inmobiliario exitoso antes, durante y después, ¿no? En términos de la dirección comercial, y cortame si me estoy extendiendo mucho, en términos de la dirección comercial, y por eso yo siempre hago hincapié en dirección comercial, siempre hay que recordar que tenemos 3 etapas, ¿no? Es decir, hay una etapa a donde todo el mundo le pone mucho fuego, que es en la etapa de la captación inicial, de salir al mercado, de captar clientes, de tratar de fondear el emprendimiento. Ahí todos ponemos mucho fuego porque es donde más marketing se hace y donde están los inmobiliarios más activos, porque obviamente es donde cobran sus comisiones y demás, y hay mucho más movimiento alrededor de eso, lanzamientos, presentaciones, render, streaming y cosas por el estilo. Está muy bien. Pero después tenés que gestionar clientes durante todo el emprendimiento. Y esto es una tarea en la cual todavía el mercado en general, con por supuesto algunas honrosas excepciones, me parece que todavía ahí hay que madurar cosas, digamos. Ahí falta todavía un nivel de maduración. Es cómo nos comunicamos y nos interrelacionamos con el principal activo que tenemos los desarrolladores y que tienen los constructores y que tiene quien hace el emprendimiento de Unicaver,
principal activo, que son los clientes, ¿no? Claro. Para mí estamos empezando una etapa, un poco gracias a las crisis nos ayudan a crecer en todos sentidos de la vida. Estamos empezando una etapa, decía, en donde el sector está empezando a mirar con más atención al cliente y a entender el proceso del cliente, y esta cosa que yo ya hace muchos años hablo de y he escrito al respecto sobre esto que yo llamo la experiencia total del cliente, ¿no? Que no es solamente dejarlo contento y hacerle regalitos y seducirlo el primer día en el momento del lanzamiento, sino sostener después un vínculo comercial y profesional y bien llevado, digamos, mutuamente satisfactorio, mutuamente digo, tanto para clientes como a desarrolladores, durante todo el proceso de la obra, y por supuesto al final, ¿no? El momento de la verdad, el momento de cumplir, yo siempre digo el momento de que cumplimos con la promesa, ¿no? Lo que prometimos en el momento del lanzamiento, ahora hay que decir, bueno, acá está aquello que en su momento era un render maravilloso, acá está la realidad y efectivamente es igual o mejor, digamos, ¿no? Y después vienen otros momentos, no es que se acaba ahí, no es que tomar la llave y ya está, digamos, ¿no? Esto que yo llamo la post-entrega. En el mercado se lo sigue llamando postventa, para mí está mal dicho, aprovecho para meter tratar de cambiar este concepto, porque creo que vendimos hace 3 años atrás, y acá estamos entregando y hay temas de post-entrega, para lo cual la realidad es que si hay algo en donde hay que trabajar intensamente en mejorar en el mercado y profesionalizar todavía más, es justamente en este proceso, ¿no? No nos desentendemos de nuestros clientes, no debiéramos desentendernos de nuestros clientes una vez que terminamos y entregamos, ¿no? Porque aunque esté perfecto, digamos, todo lo que entreguemos, siempre hay temas de puesta en funcionamiento, hay plazos entre que se toma posesión y se escritura, hay las puestas en funcionamiento de emprendimientos en general, ¿no? Edificios, barrios, oficinas y demás, llevan un tiempo y hay que gestionar ese tiempo. Hay que gestionar ese tiempo y hay que seguir gestionando con nuestros clientes otra vez, porque también es allí donde vamos a poder volver a tener un círculo virtuoso en donde aquellos inversores y clientes originales que tuvimos al principio, satisfechos o mayormente satisfechos, digamos, con todo el proceso, van a tener, en la medida que tengan capacidad, mayor deseo de volver a repetir ese. Pueden referenciar o todas esas cosas que hacen, que generan este círculo virtuoso del sector, ¿no? Por el contrario, yo diría costos los famosos costos de la no calidad en estos procesos, gestión durante la obra y gestión post-entrega, hacen que la gente no solamente huya despavorida del desarrollador que mal le vendió, digamos, o del inmobiliario que mal le vendió, sino del sector, digamos, con lo cual esto, la verdad, que termina siendo una sábana muy corta para todo el mundo. Nos desprestigia a todos, los que hacemos bien, más o menos, y mal, por igual, y es una lástima, digamos, con lo cual, bueno, y en esto creo que volvemos al principio, ¿no? Cuando hacemos nuestros planes de negocios tenemos que empezar a designar parte de nuestro presupuesto de gestión comercial, que al principio lo ponemos un alto porcentaje en el marketing bueno, una parte de esa hay que dejarla, y no solamente presupuesto, digamos, ¿no? Una cabeza, al final del día somos personas que gestionamos cosas, digamos, entonces tiene que haber alguien que gestione la relación con los clientes durante las obras. Sabemos que hay momentos, en todos los que venimos haciendo obras, sabemos que hay momentos en donde hay tensiones, diría, ¿no? Porque la verdad que uno desde adentro de la obra ve el avance de la obra y muchas veces desde afuera de la obra ese avance no se refleja y los clientes pasan por afuera, porque no sé si saben que hay que tener mucho cuidado de poner clientes adentro de la obra por las medidas de seguridad y más con COVID y demás, pero
a veces ese avance no se refleja y a veces las obras tienen atrasos por cuestiones, Claro, bueno, independientemente de la voluntad y el deseo y las buenas intenciones de los desarrolladores. Estos 2 últimos años todas las obras se atrasaron muchísimo y si no está esa comunicación permanente con el cliente, bueno, se puede sentir abandonado. Me dijeron que me iban a entregar y... Así es. Y después, bueno, y esto que decía, bueno, te entrego y cuando viene el llamado, ¿no? El famoso comentario es, viene el llamado del cliente que dice, no me anda el aire acondicionado, está mal, vení, mandame el service, y era que no se había subido la llave térmica, o cuestiones que efectivamente pueden haber quedado mal resueltas, digamos, a veces cuando uno hace muchas unidades en un edificio, la verdad que puede ser que se escapen unas cosas que en el funcionamiento claramente aparecen y hay que resolverlas, digamos. Y volviendo al primer tema, ¿no? ¿Quién desarrolla? Y vinculado con el programa que están haciendo en Palermo, ¿no? De arquitectura y real estate. Bueno, a veces el arquitecto también es el que desarrolla, más por una necesidad de generarse trabajo que por vocación de desarrollador. Y otras veces ese que desarrolla, o ese grupo de amigos que vos decías, o la desarrolladora más profesional, o la constructora, también necesitan cosas específicas del arquitecto. Entonces, bueno, me parecía muy bueno este curso que están preparando en Palermo. Porque hace muchos años que venimos los dos dando cursos en montones de ámbitos universitarios y no universitarios también. Que muchos de nuestros asistentes a los cursos de desarrollo inmobiliario son profesionales de la construcción, incluso a los arquitectos, colegas, pero también ingenieros, constructores y demás. Y la verdad que la mayoría de todos estos programas en los que participamos y que seguimos dando, incluso en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, donde hay un programa muy prestigioso, digamos, en el cual participamos también, donde participan muchos arquitectos, pero el foco de los programas está muy puesto en la planificación del negocio del desarrollo inmobiliario, ¿no? Y la operación del negocio, y no en un aspecto que desde el punto de vista del negocio del desarrollo inmobiliario es un renglón, digamos, o 2 renglones, o 3 renglones, si querés, que tiene que ver con la actividad específica de los arquitectos. Bueno, y este año, digamos, decidimos en el marco de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo, con el arquitecto Daniel Silverfaden, que es el decano de Palermo, y con Damián Tabacman, que aunque no se note, también es arquitecto, y por supuesto reconocidísimo especialista en todo lo que tiene que ver con el sector de desarrollo inmobiliario, hacer un programa cuyo foco esté puesto en la arquitectura y cómo empezamos a vincular arquitectura y desarrollo inmobiliario desde el punto de vista de la arquitectura. Entonces hay temas muy interesantes. Aprovecho para contar que vamos a estar dando septiembre, octubre y noviembre, los últimos martes de cada mes, una charla sobre distintos aspectos de este tema, pero te cuento más o menos cuáles son las cuestiones. En principio vemos distintas áreas, ¿no? Es decir, hay un área que tiene que ver con cuestiones urbanísticas, temas como, por ejemplo, cómo impactan los códigos. En la Ciudad de Buenos Aires hemos tenido, y en algunos casos hemos sufrido, digamos, un cambio de código urbanístico, ¿no? Que lleva años de cambiarse, adecuarse, modificarse, volver a tocarse. Ahora tenemos un código de edificación nuevo, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay un rol de los arquitectos contentos de que viene un cliente desarrollador a contratarlos y que muchas veces se encuentran con que no saben cosas que hoy son imprescindibles a la hora de definir qué hacer sobre un terreno, ¿no? Digo, esto en la Ciudad de Buenos Aires, pero también pasa fuera de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquier otro territorio de la Argentina y de la región. Salís de Buenos Aires y volvés a tener indicadores de FOD/FOS y sobre todo de densidad. Densidad, que complica muchísimo. Y acá también hay un tema, apelo a la responsabilidad de los inmobiliarios que siguen haciendo la cuenta del valor de venta de un terreno por el cálculo del FOD y no tienen en cuenta la densidad, cuando en muchos casos ese FOD no se puede agotar porque la densidad no permite hacerlo. Muy grande, sobre todo teniendo en cuenta la infraestructura de la tierra, ¿no? Porque
a menor infraestructura también menor Efectivamente. densidad, entonces es imposible Efectivamente. agotar el FOD. Y hablando de la infraestructura, digamos, muchos arquitectos y profesionales que se lanzan digamos, contratados por desarrolladores a hacer barrios abiertos o cerrados o privados, más grandes o más chicos, con muy poco conocimiento técnico de los costos de infraestructura de un barrio, ¿no? Es decir, hay bastante información en todos lados. Si uno dice, che, ¿cuánto vale el metro cuadrado de construcción de un edificio? Sí. Bueno, podés googlear y tenés muchas opiniones al respecto. No voy a charlar sobre el tema, pero tenés muchas opiniones al respecto. Eso es para hablarlo aparte esto. Tenés muchas opiniones al respecto. Ahora, cuando decís, che, ¿cuánto vale la hectárea cuadrada o la hectárea de infraestructura de un barrio? En términos, y te empiezas a decir, bueno, a ver, definime de qué tipo de pavimento me estás hablando. ¿Vas a hacer desagües pluviales? ¿No vas a hacer desagües pluviales? ¿Vas a tener una infraestructura de red cloacal? ¿O vas a poner biodigestores por terreno? ¿Vas a tener cómo es la iluminación pública del barrio? ¿Cómo llegás con la energía eléctrica? ¿Cómo llegás con el gas? Hay montones de factores. La planialtimetría del terreno, ¿no? Tiene pendiente natural o se te inunda. Hay que ya ser relleno, tenés tosca, no tenés. Montones de factores que tenés que caer en algunos especialistas. Y esto genera una serie de cuestiones. Entonces, temas urbanísticos, públicos y privados. Temas de gestión. ¿Qué les piden hoy los desarrolladores a los arquitectos? Digamos, ¿no? Cuando uno va a contratar, yo como desarrollador, contrato arquitectos. La primera cuestión que aparece en los últimos años con mucha fuerza es la separación de los roles, ¿no? Los arquitectos vienen con un paradigma donde creen que venden proyecto y dirección. Y los desarrolladores cada vez más estamos diciendo, bueno, vos haceme el proyecto. La dirección la contrato aparte. Y además tengo un gerenciador de la obra. Son como tres roles distintos, obviamente muy vinculados, interrelacionados entre sí. Normalmente actúan en conjunto. Desde el punto de vista del desarrollador, es buenísimo tener los tres roles separados porque tenés información cruzada que te optimiza todo. Ahora, cuando vamos a lo que los arquitectos creen que saben hacer, que es el proyecto, porque nos hemos formado y nos seguimos formando, digamos, en Facultad de Arquitectura, donde el paradigma es proyecto, proyecto, proyecto. Claro. Aprovecho para pasar el dato a la Facultad de Arquitectura. Es hora de revisar los programas. Es hora de revisar los programas. No podemos seguir enseñando arquitectura con una fórmula que estaba muy bien para el siglo XIX, digamos. Claro. Seguimos teniendo programas de arquitectura basados en las escuelas de bellas artes del siglo XIX y estamos en el siglo XXI, no sé si se enteraron, pero estamos en el siglo XXI. Temas de tecnología y demás. Hoy hay mucho desarrollo de BIM, ¿no? Ahora, yo siempre digo, y está muy bien el BIM, muy bien. Ahora, si no sabes documentar una obra, podés dibujar en lápiz, en AutoCAD o en BIM, siempre va a estar mal la documentación. Claro. Entonces... Y las facultades de arquitectura no te enseñan a documentar una obra. Volviendo al tema del proyecto. Claro. Los arquitectos son muy buenos haciendo anteproyectos comerciales. La verdad, veo cada vez más diseño y eso está muy bien porque los desarrolladores hemos comprendido que el diseño agrega valor a nuestros emprendimientos. Y el diseño tiene que ver con la configuración del producto inmobiliario y tiene que ver con los detalles, ¿no? Lo que yo llamo la sintonía fina del proyecto. Ahora hay que pasar después eso a documentación licitatoria, que es con lo que los desarrolladores, los gerenciadores de las obras y los directores de obras salimos a pedir cotizaciones a las empresas contratistas y proveedoras. Cuando esa documentación es mala, los presupuestos están mal. Y si están mal... Después arrancamos la obra con datos económicos falsos, creyendo que contratamos a un valor metro cuadrado razonable y nos vamos encontrando en la obra con incrementos de cosas que no estuvieron previstas adecuadamente en la documentación. Y la verdad que ni que hablar de las documentaciones ejecutivas, digamos, ¿no? El tema de manejo de detalles
En las Claro. obras, hoy hay mucha tecnología, es cierto, y eso por supuesto que ayuda, pero también hay mucha complejidad, digamos, ¿no? Claro. Hoy estamos en obras chicas de propiedad horizontal, mis propios emprendimientos, hoy además del hormigón y las instalaciones tradicionales, tienen domótica, tienen Claro. sustentabilidad, tienen aprovechamiento de aguas servidas y de lluvia, y todo eso se cruza dentro del Claro. edificio y tiene que de alguna manera funcionar, y estamos muy atentos a la aislación térmica y a la aislación acústica y a la climatización de las unidades, y todo eso genera cruces en la Claro. obra. Entonces, y todo eso tiene que estar reflejado en una documentación que es cada vez más compleja y que requiere de mucho profesionalismo técnico profesional. Y a mí me parece que mucha de la nueva generación, sobre todo de arquitectos, muy buenos diseñadores, por ahí deben recurrir a la experiencia de algunos arquitectos más veteranos y con más obras caminadas, y estar muy atentos a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías de construcción impactan mucho en los costos de obra, digamos. Y es cierto que sigue habiendo una falsa discusión acerca de si el mercado, qué es lo que el mercado valoriza y qué no. Yo creo que ya esto ya no existe, digamos. Hoy nadie te golpea la pared, que hoy la gente ha viajado, conoce cómo se construye en otras partes del mundo, y ve que hay otros sistemas constructivos que son muchísimo más eficientes que el viejo y querido ladrillo, que para mi gusto está quedando obsoleto. Entonces hay un tema de roles, ¿no? Definir bien la tarea de proyecto, definir la tarea del director de obra, y definir la tarea fundamental del gerenciador de obra, aún en obras pequeñas, y entender este vínculo entre qué necesitan los clientes de los arquitectos, qué es los arquitectos, qué saben hacer bien y qué no, cuánto tiempo lleva esa tarea. Y a partir de ahí, un tema fundamental para los arquitectos, que es cómo se redefine el tema de los honorarios de arquitecto. No puede, a ver, esta concepción, que no sé de dónde salió, pero que sigue estando muy impuesta en el sector de arquitectura y construcción, de que los honorarios de los arquitectos surgen como un porcentaje de lo que los clientes invierten. Sí. Voy a decir una palabra muy gruesa, pero es una pelotudez, digamos. Está mal desde donde lo mires. No aguanta. Además sería no alinear intereses. Y no aguanta ningún razonamiento. Si sos un arquitecto brillante y conseguís que tu cliente baje los costos, perdés plata. Y si sos un arquitecto ineficiente y malo, lo que haces es ganar más. Esto es ridículo. Es ridículo por donde lo mires. Metodología que sigue estando así un poco porque los colegios de arquitectos cobran sus aportes al colegio profesional basado en este modelo del porcentaje y basado en un valor metro cuadrado que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces los arquitectos siguen un poco esa línea, digamos. Pero me parece que en ese sentido hay que repensar las cosas, y los honorarios tienen que estar pensados por tareas. Por eso vuelvo a insistir, cuáles son las tareas, en cuánto tiempo se entrega, se hace el delivery de la tarea, y qué comprende, qué es lo que vas a entregar, digamos, ¿no? Qué documentos comprende, y tiene que tener sí o sí una documentación licitatoria. Y esto está perfectamente normalizado, digamos, no hay nada que inventar al respecto. Está claro qué es lo que necesitas para tener documentación licitatoria, anteproyecto, proyecto, documentación municipal. Digo, no hay nada para inventar, simplemente hay que redefinir los honorarios, y ahí vamos a tener un mercado de arquitectura más competitivo, porque habrá quien, utilizando las nuevas tecnologías y BIM y con gente entrenada, digamos, podrá producir no solamente buen diseño y buena arquitectura, sino producir documentaciones mucho más efectivas en quizás menos tiempo. Y esto la verdad que es apetitoso para los desarrolladores, ¿no? Pagar honorarios por un gerenciamiento de obra para alguien que esté controlando que las obras se hagan en tiempo, que se hagan en calidad y forma, y que se hagan dentro del costo previsto,
o manteniendo la calidad y el tiempo, pudiendo bajar el costo. Y la verdad que esto es apetitoso para los desarrolladores y los arquitectos. Y tener un director de obra que esté supervisando que la obra técnicamente esté siendo bien construida, también es muy, muy importante. Bueno, Carlos, muy interesante. La verdad que me parece muy buena la visión, ¿no? Yo creo que el mercado va hacia estos lugares, ¿no? O sea, alinear intereses y bueno, me parece que el curso que están organizando está muy bien orientado, porque creo que es también lo que necesita hoy el profesional para poder ser más competitivo, Sí. también en un mercado donde hay mucha oferta de profesionales por ahí tratando de dar lo mismo. Entonces también esto mismo que vos decías para los emprendimientos, bueno, ¿cuál es mi estrategia profesional? Si compito por precios, si me diferencio. Exactamente. Y aparte, Mario, entender que la arquitectura tiene un enorme universo de segmentos de mercado, claro, digamos, claro. ¿no? Es decir, sí. otra cosa que le critico a la Facultad de Arquitectura es que nos forman como generalistas, digamos. Claro. Uno sale creyendo que puede hacer todo y todo bien. Arquitectos, eso no existe. Entonces, finalmente, la actividad profesional te lleva a la especialización, claro. o debiera llevarte a la especialización. Por lo tanto, la verdad que está bueno que haya arquitectos especializados en desarrollo inmobiliario, arquitectos especializados en vivienda individual, pero también hay arquitectos especializados en edificios de oficina o en interiores de oficina, en locales comerciales, en arquitectura industrial, en arquitectura hospitalaria y sanitaria, en arquitectura para la educación. Y en la arquitectura y construcción, yo siempre les digo a los arquitectos a los que también les doy clase que hay distintos niveles. Vos tenés el nivel de la obra nueva, donde si tenés cierta lógica de mercado, claro. Tenés el nivel de las reformas y remodelaciones, que tiene otra lógica distinta, y tenés una cosa que para los arquitectos siempre ha sido un tema menor, poco glamoroso, despreciado, que es el tema del mantenimiento edilicio, claro. Que obviamente, digamos, hay mucho edificio construido, hay mucho stock construido, claro. Y hay poco profesional ocupándose seriamente, claro. De el mantenimiento de los edificios, donde termina habiendo un montón de gente formada en los ponchazos, digamos, ¿no? Claro. Siempre les digo a los arquitectos, yo creo que tenemos que empezar a pensarnos, dejar de pensarnos como estudios de arquitectura, que a mí siempre me lleva a esto, a no una connotación de que los arquitectos nos dirigimos más al proyecto, está muy alineado con el estudio está muy alineado con la idea de proyecto, y convertirnos en emprendedores, porque a los arquitectos, si no les gusta la palabra empresarios, digamos, ¿no? En empresas de arquitectura. Entonces, una empresa de arquitectura tiene que gestionar sus propios clientes, tiene que entender cuáles son los mercados en los que puede ser competitivo, tiene que tener un honorario competitivo. Aclaro que honorario es la manera elegante que tenemos los profesionales de llamar al precio de nuestros servicios. Tiene que entender que lo que venden son servicios, y el servicio, bueno, hay una enorme bibliografía acerca de la producción de servicios, digamos. Básicamente, el servicio se produce solamente si hay cliente, digamos, ¿no? Si no hay cliente, no hay servicio, con lo cual gestionar los clientes sigue siendo clave. Y me parece que allí hay un mundo que los arquitectos deben explorar, porque así como cambia el mundo, cambia la tecnología, cambia la manera de producir arquitectura. Esto no pasa solamente acá, está pasando en el mundo, y va a seguir pasando. Entonces me parece que hay que volver a sacarse el paradigma del siglo XIX y entrar en el paradigma del siglo XXI en serio y hacer algunos cambios significativos. Bueno, muy bien, Carlos, muchísimas gracias, y bueno, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos, y nos vemos la semana próxima en una nueva edición de Miradas Constructivas. Bueno, Carlos.